Muy buenos días, mis queridos amigos. Les saludamos afectuosamente en este nuevo sábado 8 de abril, en donde esperamos que hayan tenido una muy linda semana y hayan podido participar de la campaña de Semana Santa titulada Jesús venció, impartida por el pastor Sebastián Alvarado, la cual hoy culmina en nuestra iglesia de Ñuñoa. Sin lugar a dudas, ha sido una semana muy bendecida, porque esta mañana 16 amigos entregarán su vida al Señor a través del bautismo. Los invito a que juntos oremos y pidamos la dirección de Dios en este programa. Oremos. Padre amado, gracias te damos en esta mañana por tus bendiciones, por tus cuidados y por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. En esta mañana queremos pedir una bendición especial por todos nuestros amigos y nuestros hermanos que están en sus hogares viendo este programa. Que tú estés en cada uno de los hogares y que tú nos acompañes en este programa. Te lo rogamos sin mérito alguno, sino el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, damos inicio aquí a un nuevo culto de oración en Ñuñoa. Saludamos y enviamos un abrazo a todos nuestros televidentes que semana a semana se unen a nuestras transmisiones y agradecemos su sintonía y los invitamos a que sigan conectados cada sábado con nosotros. Queremos recordarles que si ustedes tienen algún canto preferido que deseen que se incluya en nuestro espacio Lyrics, solo deben escanear el código QR que aparece en pantalla y completar el formulario que se va a desplegar. Y ahí usted coloca el nombre del canto y el intérprete que más le gusta. Asimismo, en este mismo link usted podrá escribir sus pedidos de oración o agradecimientos que usted tenga. Si no logra escanear el código QR, no se preocupe, también puede hacer clic en el enlace que aparece al pie de este video. Muy bien, ahora los invito a que alabemos todos juntos con estas bellas melodías. Hoy comed
llena de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Ruanda, un paraíso para los amantes de la naturaleza, es conocido como la Tierra de las Mil Colinas. Tiene una de las poblaciones más jóvenes del mundo, con un promedio de edad de 19 años. Presentar el Evangelio por medio de la educación es una forma de alcanzar a este grupo. La Escuela de Ciencias de la Salud de Ngoma, en el campus Ngoma de la Universidad Adventista de África Central,
queda a unos 150 kilómetros de Kigali, la capital. La escuela ofrece un grado de bachiller y un diploma de enfermería y obstetricia. Ubicada a 1.800 metros sobre el nivel del mar y con vista al lago Kivu, el campus ofrece un bello entorno para el aprendizaje. Como dije, donde está ubicada no hay muchas distracciones. Cuando llegas aquí, sabes que vienes a aprender, así que solo te sientas y te enfocas en tus estudios. Por años, la escuela ha aceptado estudiantes internacionales. Ahora planea expandirse y agregar más cursos. Con este plan, la escuela tiene una enorme necesidad de un nuevo dormitorio para albergar a más estudiantes. La universidad está viendo cómo agregar otros departamentos en este campus. Y de acuerdo al número de estudiantes que tenemos, no podemos albergarlos si agregamos esos departamentos. Será difícil hospedar a todos los estudiantes y, como han visto, estamos en la ciudad recibiendo estudiantes internacionales. No se hospedarán afuera. Necesitan quedarse aquí. Así que realmente necesitamos esos dormitorios aquí. Ofrecer cursos adicionales no solo beneficiará a la universidad, sino que a toda la comunidad alrededor. Un aumento en el número de estudiantes significará más oportunidades de trabajo para quienes viven cerca. La Escuela de Ciencias de la Salud de Goma, en Auca, es un campus respetable y los postulantes necesitan tener altos puntajes en los exámenes exigidos por el gobierno para ser aceptados. Aunque otras instituciones educativas son más baratas, más estudiantes vienen a la Universidad Adventista porque ofrece algo que otras no ofrecen. Pienso que AUCA es diferente de otras universidades. Cuando estás aquí te sientes más como un estudiante cristiano y eso cambia porque venimos de diferentes familias, diferentes orígenes. No tenemos la oportunidad de que no nos hablen de la Biblia o no nos enseñen de Dios. Y por el nombre mismo, Universidad Adventista de África Central, realmente sientes esa presencia de Dios en los académicos. El programa de enfermería es muy conocido debido a la gran experiencia de los profesores. Se necesita un nuevo dormitorio de niñas para atender a los muchos nuevos estudiantes que ingresan al programa. Lo bueno es que si es una institución de enfermería, también son enfermeras y saben mucho del tema. Tienen experiencia, así que cuando nos enseñan, es como si fuera algo que ya han vivido. Para nosotros es más fácil comprender y aprender, y realmente nos ayudan a obtener lo que vinimos a buscar aquí. Esta escuela trabaja para alcanzar la excelencia. Por favor, ore por los profesores, estudiantes y personal de la Escuela de Ciencias de la Salud de Ngoma en el campus de Auca. Ore para que esta escuela mantenga sus valores cristianos para que más estudiantes lleguen a conocer a Cristo. Su ofrenda para un nuevo dormitorio este 13º sábado hará una diferencia en sus vidas.
Muy buenos días amigos, un gusto estar acá en esta mañana de sábado, dispuestos para estudiar la palabra de Dios, para buscar verdades, para escuchar también la voz de invitación que el Señor tiene para nosotros hoy. Estamos ya entrados en el estudio de este segundo trimestre del año 2023 y esta semana fuimos llamados a reflexionar sobre el destino, que es un tema que está muy en boca de todos hoy día. Queremos saber cuál es el destino, queremos saber qué es lo que depara el futuro. Pero la buena noticia es que nosotros encontramos un tesoro inigualable en donde podemos conocer respecto de nuestro destino, del suyo y del mío. Para ir a buscar estas verdades los voy a invitar a que con reverencia inclinemos nuestro rostro e invitemos al Espíritu Santo a nuestro estudio. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú, además de ser todopoderoso, Señor, eres omnisapiente, porque en medio de tu sabiduría y tu conocimiento tienes la bondad de aproximarte a nosotros para también entregarnos información valiosa para cada uno de nuestros días presentes y también para nuestros días futuros. Ayúdanos a desarrollar la confianza de poder vivir, Señor, en la certeza de que tú tienes nuestro futuro en tus manos. Quédate con nosotros en esta hora y acompáñanos a abrir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Nos separamos un momento y volvemos entonces para adentrarnos en este interesante estudio. Bueno, estamos ya en la segunda lección, en el segundo tema de este trimestre. Se nos va pasando el año, se nos van pasando los sábados rápidamente. Eso justamente te iba a decir, está pasando demasiado rápido el tiempo. Muy rápido el tiempo y nos vamos aproximando a nuestro destino entonces. Así es. El título de nuestro estudio de esta semana es Un momento en el destino. Hay como un juego de palabras acá, ¿verdad? De la temporalidad, porque si uno piensa un momento lo considera como una instantánea, sí, y el destino siempre lo estamos proyectando hacia el futuro, ¿cierto? Es como hacia dónde lo vamos. Exactamente. Entonces vamos a tratar de reflexionar un poquito cómo se da este momento en el futuro, este instante que puede ser tan relevante, tan significativo, tan definitivo para nuestras vidas en relación con estos temas. Revisábamos en la semana que Dios siempre se ha estado comunicando con nosotros, Dios siempre nos ha estado haciendo llamados, Dios, lo hemos dicho varias veces, siempre nos ha estado buscando, nos ha hablado. Me recordaba también del texto, ¿cierto?, cuando Pablo parte la carta de Hebreos, en Hebreos 1:1, y dice que Dios nos ha hablado antes, ¿cierto? Dice, lo voy a leer directamente acá, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, que es otra de los títulos de Cristo que vamos a estudiar durante la semana. Y este Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Dios nos ha hablado y aquí en especial nos habla a través de el Hijo y nos está haciendo un llamado, nos está haciendo una reflexión, una advertencia, podríamos decir. Sí, y sabes, lo interesante del caso es que se nos habla de, y creo que es importantísimo esto, en relación al Evangelio. Recordemos, el Evangelio es buenas nuevas de salvación. Entonces tenemos que tener presente esto porque a través de toda esta lección estamos hablando precisamente del Evangelio. Y dice que Mateo 24:14 dice que será predicado el Evangelio del reino a todo el mundo para testimonio y entonces vendrá el fin.
todos deben saber, todos deben conocer que Cristo es la salvación de cada uno de nosotros. Y creo que hay muchas personas que le tienen miedo al Apocalipsis, por lo que... Y sabes, yo creo que todo esto es producto de la televisión, porque cuando presentan los caballos del Apocalipsis, solamente son desastres y cosas por el estilo, y se quedan en esa parte. Pero aquí se nos está hablando de un evangelio. Primeramente el Señor dice que para nosotros hay esperanza porque tenemos la salvación que Cristo nos proveyó en la cruz del Calvario. Efectivamente, en este pasaje estamos, ¿cierto?, durante el trimestre abocados a esto que es tan relevante como es el mensaje de los tres ángeles en este core, en este centro del Apocalipsis, que constituye la unidad temática, ¿cierto?, entre los capítulos del 12 al 14, en donde encontramos este mensaje. Y en esto que usted estaba planteando recién, en este paralelismo que hay entre Mateo y Apocalipsis, se refuerza esta idea de universalidad, sí, ¿cierto? Porque dice que a toda tribu, nación, lengua y pueblo, y en Apocalipsis también está esta idea global, ¿cierto? Dice que a todo el mundo, o sea, es una idea, un concepto muy abarcante, y esto parecería ser justo, o sea, no parecería lógico que Dios vaya a tomar una decisión o nos vaya a exponer a tomar nosotros una decisión sin que antes hayamos tenido todos la posibilidad de conocer. Justamente. Entonces, es también una medida, podríamos decir en términos nuestros, como democrática de Dios, en el sentido de ofrecerle a todos la posibilidad de que conozcan, de que tengan la opción de enfrentarse a la información y que esta información haga huella, que esta información moldee o defina qué es lo que cada uno de nosotros, enfrentados a esta verdad, va a querer decidir. Claro que sí. Ahora, hay algo que debemos tener siempre presente, que este evangelio será predicado a todo el mundo, pero además de eso, esto trae como resultado que Cristo viene a buscarnos. Se nos predica el evangelio y luego de eso, que nosotros sabemos, conocemos que Cristo hizo posible nuestra salvación, dice, el Señor viene a buscarnos para llevarnos al reino de los cielos. Para llevarnos al reino de los cielos, si es que esa ha sido nuestra decisión. Lógicamente, a nadie va a llevar a nadie van a llevar en contra de su voluntad. Y revisábamos acá también que esta es una posibilidad dual, o sea, no hay acá un montón de opciones, no es un vuelo podríamos decir, con multidestino. Acá nosotros o vamos al destino final, que es la invitación. Es un vuelo con escala. Claro, que es la invitación que Dios nos está haciendo a vivir con Él y a participar con Él en un reino juntos, digamos, todos, o no hay opciones intermedias. Entonces, esto es súper trascendente porque define, define nuestras posibilidades como solo dos opciones. Y en el capítulo 22 de Apocalipsis, en el verso 11, nos dice, el que es injusto, sea injusto todavía. O sea, si nosotros hemos tomado esa opción, vamos a mantenerla. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y entonces nos recuerda Jesús, ¿cierto? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y ahí nos deteníamos un momentito, ¿cierto?, a reflexionar respecto de esto, que van a ser actitudes, que van a ser decisiones nuestras en lo pequeño, en el día a día, las que van labrando nuestro rumbo hacia una de estas dos opciones. Tenemos que tener presente que cada día, como acaba de decirle Marisa, nosotros vamos tomando pequeñas decisiones, pero que van marcando podríamos decir nuestro destino,
pero también nuestro carácter. Nosotros tenemos que mirar el modelo que nos fue enviado. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés hizo el santuario? El Señor le dijo, tienes que hacerlo de acuerdo al modelo que te fue mostrado en el monte. Y él no tuvo nada que ver, podríamos decir así, en nada de lo que llevaba el santuario. Todo fue de acuerdo con el modelo que le fue mostrado en el monte. Nosotros también recibimos un modelo que también estuvo en el monte. En el monte Calvario nosotros encontramos que allí no solamente se ganó la batalla, sino también se nos mostró claramente el carácter que tenía aquel que vino a ser nuestro modelo, vino a salvarnos, pero también a mostrarnos una forma de vida. Cómo vivir una vida que tuviera propósito, que tuviera sentido. Y eso es algo que nosotros vamos haciendo hoy día. Es bien significativo el hecho de que, si bien es cierto, la posibilidad, el acceso a la vida eterna, el acceso a vivir en presencia y en compañía de Dios por la eternidad, fue inmerecidamente para nosotros otorgado por Cristo con su muerte vicaria en la cruz en forma instantánea. Sin embargo, el hecho de que nosotros demostremos nuestro interés y vayamos capacitándonos en poder llegar a ese momento, es una obra de todos los días, que es lo que nosotros llamamos santificación. Elena de White dice que Jesús no va a cambiar nuestra naturaleza, nuestra persona, nuestro carácter de manera instantánea. Lo va a perfeccionar. O sea, sabemos que no vamos a conseguir la perfección hasta el momento en que seamos transformados por Cristo en su segunda venida, pero sí es que nosotros vamos avanzando en ese sentido. O sea, esto no lo imaginemos como que Jesús vendrá con una varita mágica, ¿cierto? Y de Cenicienta nos va a transformar en princesa. No. Esto es que nosotros con voluntad, nosotros con decisión, con convicción, con interés, con deseo, vamos haciendo día a día este camino hasta encontrarnos con Cristo, y entonces vamos recorriendo, y es el pedacito que nos falte, ese es el que Jesús va a resolver en el momento de su venida. Pero Jesús no va a resolver el trecho que nosotros debimos haber recorrido por nuestro propio interés. Así es. ¿Sabes? En Apocalipsis 14:14 dice, miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Este Hijo del Hombre, recordemos, Hijo del Hombre es uno de lo que Jesús se llamó a sí mismo más de 28 veces. 82. ¿Perdón? 82 veces nos enseña aquí la lección de la semana. Es muy habitual que Jesús se nomine a sí mismo como Hijo del Hombre. Tiene razón. Gracias por la 82 veces. Se me habían dado vuelta los números. Sí. Así es. Justamente 82 veces él usó Hijo del Hombre para referirse a sí mismo. Y es importantísimo esto porque, ¿sabes? Él se identifica con nosotros. Él debería haberse avergonzado de nosotros. Eso es lo que debía haber sentido él. Pero él es nuestro creador, nuestro sustentador y es nuestro salvador. Creo que con esto no tenemos la menor duda de que su amor es infinito. Ni siquiera lo podemos comprender. ¿Cómo Él puede amarme como soy? Con todos mis defectos, con todo lo que he hecho, le he dado vuelta a la espalda, y no solamente eso, lo he negado en muchas oportunidades. Eso todavía me sigue amando y se sigue identificando conmigo. Es extraordinario. Este título, Hijo del Hombre, que Jesús mismo se asigna, como bien decía usted, es para resaltar su humanidad. Sabemos que Jesús tenía carácter de Dios,
pero su naturaleza mientras estuvo en la tierra fue la humana, y es lo que quiere resaltar con este título de Hijo del Hombre. Lo busqué un poquito durante la semana porque otra forma de referirse a él es Hijo de Dios, sí, ¿cierto? Porque era ambos. Sin embargo, es mucho menos frecuente sí, las veces en que más... se refiere a él como Hijo de Dios que como Hijo del Hombre. Y lo interesante es que él mismo es el que dice el sí, Hijo del Hombre. Así él es el que... En cambio, cuando se refiere a él como Hijo de Dios, son otros. Por ejemplo, cuando se encuentra con Pedro y le dice, ¿tú quién dices que soy? Bueno, tú eres Jesucristo, le dice el Hijo de Dios. Y ahí Jesús le confirma que esta información no la tienes de ti, sino que te la ha revelado mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando se le asigna el título de Hijo de Dios, normalmente, o sea, las veces que ocurre, otros se lo asignan. Sin embargo, el título de Hijo del Hombre, él mismo se lo asigna, y se lo asigna habitualmente en episodios en los que se refiere a la salvación. Por ejemplo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. O sea, se refiere a la salvación, y en estos textos que revisamos en la semana, acá en Mateo 16 y 24, se refiere al momento del regreso glorioso de Cristo en su segunda venida. Por ejemplo, en Mateo 16, 27, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Aquí está uniendo, ¿cierto?, Hijo del Hombre con el Padre, o sea, la función de Hijo del Hombre e Hijo de Dios, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en los otros textos también se está refiriendo a la venida del Hijo del Hombre, o el Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se lamentarán todas las tribus, etc. O sea, esta característica de humanidad que innatamente Cristo encarna, la pone como contrapeso para decir que gracias a esa humanidad, Él es entonces nuestro Salvador, y usa este título para asignar su rol de Salvador y su rol de rescate, digamos, en favor nuestro. Ahora, es importante que tengamos presente que el Señor Jesús se identifica con nosotros, pero nosotros no tenemos derecho a dudar de que Él nos conoce y puede ponerse en nuestro lugar. Porque yo he escuchado algunas veces que se dice, pero es que Él era Jesús. Es que Él era Jesús. Sí, era Jesús, pero era humano como yo. Entonces, esa humanidad le permitió ponerse en mi lugar. Ahora, recordemos otra cosa. Cuando el Señor Jesús venga, va a venir no a hacer un juicio aquí, porque Él ya va a venir con todo listo. Él va a venir a buscar a aquellos que hicieron su decisión por Él. Por eso que dice que va a separar las ovejas de los cabritos, va a separar el trigo de la cizaña. Entonces, Él ya es un juicio que se está realizando en este momento en el cielo, y que el Señor vendrá a ejecutar. Será un juicio ejecutivo. No será un juicio investigador, porque ese juicio investigador se está llevando a cabo en el cielo. Así es. Más adelante vamos a estudiar en este mismo análisis que estamos haciendo de Apocalipsis, y creo que tenemos un texto también acá respecto a cómo se abren los libros después, ¿cierto? Cuando este hijo, uno como el Hijo del Hombre, ¿cierto?, se acerca al anciano de días, y los libros fueron abiertos en presencia entonces de este Hijo del Hombre. Aparece sin lugar a dudas, como decía usted al principio también, ligado a este tema de Apocalipsis, el juicio. En distintos momentos, pero siempre va a haber una idea de juicio y de resultados de este juicio que tienen que ver con los seres humanos, porque quien está enjuiciado, o quienes son sobre quienes versa el juicio, es sobre los seres humanos. Y entonces este momento del juicio es tan propio de la acción salvadora de Cristo como su misma muerte. O sea, cada uno de los elementos que están dispuestos para que nosotros podamos alcanzar la salvación tienen una relevancia importante, y el juicio es uno de ellos. A veces a muchos no les gusta. Todos pensarían que sería mejor
¿cómo se llama? Que últimamente ha estado un poco de moda acá en nosotros como tema, ¿cierto? El indulto. Yo creo que a la mayoría de nosotros preferíamos que en vez de que Dios nos juzgara, que nos indultara mejor antes del juicio y nos evitamos todo el periodo, la condena, el proceso, pero lamentablemente no es así. Jesús paga un indulto por nosotros, lo pagó, pero nosotros tenemos que hacer efectivo el cobro o la garantía de ese indulto. Y nosotros tenemos que pasar por el proceso del juicio. Esto, Dios, como expresión de su justicia, no va a evitar el discriminar entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es correcto y lo que no es correcto, entre el que fue obediente y el que no fue obediente. Ahora, fíjate, hay algo que es difícil para nosotros comprender, que el Señor Jesús es nuestro abogado, pero llegará a ser nuestro juez. Y al leer estos textos, no digamos que llegamos a comprenderlo totalmente, pero creo que debería quedarnos claro que el Señor Jesús está más interesado en nuestra salvación que nosotros mismos. Porque Él ha hecho todo, absolutamente todo. Llegó a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario, para que nosotros solamente, podríamos decir así, estirar la mano y recibir el premio. Y eso nos cuesta hacer, porque vivimos ensimismados en las cosas que pasan en este mundo y todo eso nos distrae y dejamos esto en segundo plano. Hay tantas cosas que nos distraen en este mundo. Estamos metidos en política, estamos metidos en deporte, estamos metidos en tantas cosas que nos roban el tiempo y también el interés y la atención que deberíamos prestar a esto que es tan fundamental. Se trata de nuestro destino eterno. Absolutamente. Yo creo que también es importante que nosotros entendamos estas verdades en la forma en que están puestas en la Biblia. A veces nos gusta o preferimos, como decía yo recién, la vía que es un poco más sencilla, más fácil, entender lo que es así, digamos, en el sentido de que nosotros solo tenemos que recibir el premio. Pero sin embargo, estudiamos también en la introducción del estudio de esta semana que hay algunos pasos previos a recibir ese premio, como esta corona, este estéfano, ¿cierto? Que se le da a los ganadores de un concurso, de una competencia, y que es esta corona con la que vendrá Cristo. Cristo vendrá con esta corona de vencedor, pero además vendrá con una hoz. Y esa hoz representa la siega, representa un momento de cosecha y en que va a haber de nuevo dos tipos de frutos. Va a haber grano y va a haber uvas, ¿cierto? Va a haber una vendimia, va a haber un lagar que se nos menciona acá. Trigo y cizaña. Claro, entonces se nos plantea acá que están ambas posibilidades. Entonces, ¿qué hace la diferencia entre que nosotros podamos estar en una realidad o en la otra? Porque en cualquiera de las dos que nos planteemos es definitiva. Nosotros decimos es eterna, pero ¿por qué es definitiva? O es vida eterna o es muerte eterna en sentido de la muerte final. ¿Qué hace la diferencia? ¿Cómo podemos nosotros pensar o qué podemos nosotros programar, planificar para poder estar o participar de una de las dos realidades? Mira, antes de responder, de llegar a lo que tú estás planteando, hoy día hay quienes dicen, Dios es tan bueno que finalmente nos va a perdonar a todos. Todos vamos a llegar al reino de los cielos. Pero eso sería una injusticia. Porque si Cristo vino a pagar nuestras deudas y yo vivo la vida como quiero, y al final yo espero recibir la corona, creo que no sería justo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo?
creo, como dije anteriormente, es estirar la mano y recibir. ¿Pero cómo? Recibir lo que Dios, lo que el Señor Jesús ganó para mí, pero aceptarlo significa también reconocer, y creo que lo mínimo que yo puedo hacer es reconocer y agradecer. Si yo siento gratitud por alguien, yo creo que voy a tratar de congraciarme con la persona. ¿Por qué nosotros sentimos tanto amor por nuestra madre? Porque reconocemos lo que ella ha hecho en toda su vida en favor nuestro. Es alguien que siempre estuvo a nuestro lado, es alguien que siempre en los momentos difíciles, en todo momento estuvo con nosotros y trató de hacer de nosotros lo mejor posible. Bueno, eso y mucho más ha hecho el Señor Jesús. Y creo que lo único que tenemos que hacer es reconocer lo que Él ha hecho, aceptar la salvación y tratar de imitar el carácter del Señor Jesús. Nosotros podemos encontrar algunas indicaciones en este sentido en la Biblia, y una de las hay por lo menos un par de verbos que yo usaría para poder definir actitudes que nosotros tenemos que tener en relación con esta invitación de Cristo, con este ofrecimiento de Cristo de la vida eterna. La primera es que nosotros tenemos que elegir seguirlo. Jesús nos invita y nos dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, este camino de seguir y de llegar a estar con Cristo no es nuestro camino, es el suyo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar una decisión consciente, una decisión voluntaria de decidir seguir a Cristo. ¿Y qué significa seguir a Cristo? Hay también varios otros textos con además de aceptar el regalo amoroso de Cristo, pero hay algunas condiciones. Y Cristo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. En otro texto nos dice también: el que dice que me ama, Juan, y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Entonces, este tema a veces puede no ser tan grato para nosotros, pero la obediencia es una condición sine qua non para nosotros, como lo fue para el pueblo de Israel, en que en todo momento todos los mensajes para el pueblo de Israel a través de Moisés fueron un llamado a la obediencia. ¿Y por qué? Porque la obediencia refleja el amor. Pero, ¿sabes? Creo que el problema radica en que nosotros siempre nos comparamos con otras personas. Y esas personas con quienes nos comparamos siempre son peor que nosotros. Tratamos de buscarle los defectos. Pero yo no hago esto, yo no soy así, yo no hago esto otro. Mientras yo no reconozca mi verdadera condición, yo no voy a necesitar a Cristo. Mientras yo no reconozca. ¿Recuerda lo que sucedió con el fariseo y el publicano? Cuando el fariseo subió al templo a decirle al Señor cuán bueno era él: yo no hago esto, yo ayuno, yo devuelvo el diezmo, yo hago esto, hago lo otro y lo demás allá. Y el resultado fue el publicano, que solamente se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Él reconocía su verdadera condición. El otro, el fariseo, dice que el publicano bajó justificado, y el otro no, porque no necesitaba. Ahora, creo que una de las primeras cosas es reconocer nuestra condición. Cuando yo reconozco mi condición, entonces siento la necesidad de ir a Cristo. Y cuando yo voy a Cristo, tengo que tener presente justamente lo que tú has dicho. Yo tengo que negarme a mí mismo. No puedo ir como el publicano, ver como el fariseo. El fariseo. Yo hago esto, yo soy bueno, yo... Lo que sucedió también con el joven rico. El joven rico había cumplido todos los mandamientos desde su juventud y ¿qué más me falta? Entonces creo que tenemos que reconocer nuestra condición y entonces sentiremos la necesidad de salvación, y ahí está el Señor para entregarnos justamente lo que necesitamos. Exactamente. Bueno, se nos ha ido el tiempo, como tantas veces. Quedan muchos temas que los invitamos a que sigan profundizando
Tenemos el material de estudio sobre el que está versando nuestras lecciones de este trimestre, que vamos a ver acá en la parte de abajo de la pantalla, ¿cierto? El sitio donde ustedes pueden descargar este material para que vayamos avanzando juntos en el estudio de cada semana. Y para terminar, quisiera ir nuevamente al texto que era nuestra inspiración para la semana, que estaba en Apocalipsis 14:14, que decía: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Ahí, en ese lugar, entre las nubes, está esta imagen maravillosa, esperada y soñada por todos nosotros de poder ver regresar a Jesús. Y hacemos el nexo también con un momento muy símil en que tenemos al grupo de discípulos, esta vez no esperándolo, sino que en el momento en que Jesús se va, en que Jesús asciende a los cielos y ellos los ven perderse, también entre las nubes. Y entonces llegan dos ángeles, dos enviados, ¿cierto? Y le hablan a estos hombres con las mismas palabras que nos podrían estar hablando a nosotros hoy día. Y dice: varones galileos, hermanos, podríamos decir nosotros, amigos, ¿qué están mirando? Ese mismo Jesús que ha sido levantado de entre vosotros hacia los cielos, así mismo vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Esa es nuestra esperanza irrefutable, inconmovible, de que estamos esperando, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, y que Él vendrá de esas nubes en las que se escondió, aparecerá por ahí mismo, pero ahora con corona de oro, para venir a buscarnos con poder y gran gloria. Meditemos en estos pasajes, profundicemos, oremos, y que ojalá logren transformar nuestra vida para hacernos partícipes, para hacernos desear ese momento y ese lugar. Ojalá que tengan un lindo sábado y que podamos seguir participando de los estudios de este trimestre. Muy bien, ha sido un placer haber estado con ustedes. Un gran y cariñoso abrazo para cada uno y será hasta el próximo sábado. ¿Te has preguntado alguna vez qué hacer ante el fracaso? Mira el consejo bíblico. Deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme, nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece. A un destacado industrial se le preguntó cómo había llegado a un éxito tan marcado en sus actividades. El hombre se limitó a contestar, fracasando. A primera vista, su respuesta parece un error o una broma. ¿Cómo alguien podría triunfar mediante el fracaso? Sin embargo, la palabra de este exitoso industrial encierra un pensamiento digno de consideración. Hace recordar lo que dice el autor Guillermo Allen cuando escribe que más sabios ha hecho el fracaso que el éxito. Y a continuación presenta el ejemplo de la cirugía que nunca podría haber llegado al éxito resonante de nuestros días sin haber pasado primero por los muchos fracasos experimentales. Se dice que en el trabajo de los investigadores, casi siempre cuando llegan a un fracaso, luego de mucho esfuerzo, les espera poco después un buen descubrimiento. Y también se afirma que un buen general se forma más con sus derrotas que con las victorias que obtiene. La mayoría de las campañas más victoriosas de los romanos comenzaban con derrotas. George Washington perdió más batallas que las que ganó. Sin embargo, llegó al éxito definitivo. Parecería que los fracasos y las derrotas fueran como el cuaderno lleno de errores y borrones con el cual comenzamos a escribir. Tenemos que pasar primero por esa etapa antes de poder aprender a escribir correctamente. Y cuando nos contrariamos frente a un fracaso sin reflexionar que detrás de él y de la lección que nos enseña puede estar escondido un éxito brillante, es algo que deberíamos meditar en esto. Por supuesto, a todos nos agradaría triunfar sin tener que fracasar primero. Pero como esto no siempre es posible, debemos admitir los fracasos sin temor, con un estímulo para la superación. ¿Te espantan los fracasos que has tenido?
o quizás algunos que tengas en este preciso momento, entonces esta es la hora de levantarse con fe, optimismo y voluntad. Hoy Dios puede tenderte su mano poderosa. ¿No te aferrarás a ella para asegurar tu éxito personal? Yo espero que sí. Dios te bendiga. Y recuerda que en esta carrera, este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si tienes los principios de la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es siempre una mejor manera de vivir.
por la vía dolorosa. Es la alabanza que hemos escuchado esta mañana, interpretada por Matheus Rizzo, que sin duda alienta nuestros corazones. Pasaremos al momento en que el Señor nos imparte el pan de vida, en que en esta ocasión nos acompañará el pastor Robert Costa, con el tema titulado Me redimió de mis fracasos. Ella fue una de las pocas que se mantuvieron fieles, de quienes quedaron en la escena de la cruz cuando Jesús murió, en ese sitio llamado el lugar de la calavera. Ella fue el primer ser humano que vio al Maestro después de su resurrección. Pero conocemos muy poco acerca de esta otra María. Hoy vamos a descubrir el secreto que transformó su vida. Los discípulos de Jesús casi se mueren de miedo la noche anterior. Daba la impresión de que solo hubieran quedado en la escena a sus enemigos y los soldados romanos con sus rostros duros como la piedra. Es que se trataba de una crucifixión, un espectáculo preparado para aterrorizar, para poner miedo en el corazón del pueblo, para que no se atreviera a desafiar a las autoridades. Los condenados habían sido empalados y suspendidos en 2 vigas. La muerte demoraba horas en llegar. Pocas personas tenían estómago como para contemplar esta agonía de cerca. Las únicas veces que se podían escuchar, las únicas voces, mejor dicho, que se podían escuchar en el lugar de la calavera eran las de los sacerdotes y escribas burlándose de aquel a quien habían logrado ejecutar tras arduo trabajo. Pero quedaban algunas pocas caras amigables y valientes. Un grupo de mujeres se mantenía en silenciosa vigilia mientras que los soldados realizaban su espantosa labor. Se menciona en primer lugar a María Magdalena, María de la ciudad de Magdala. Ella estuvo allí aquel viernes al atardecer cuando Jesús clamó agónicamente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estuvo allí cuando los soldados echaron suertes sobre su túnica. Estuvo allí cuando el sol se oscureció y la tierra tembló. María se mantuvo en vigilia hasta el final, hasta que Jesús dijo: consumado es. Dio un último suspiro, su cuerpo se estremeció y quedó inerte pendiendo de los clavos. No podía irse de allí, ni siquiera cuando un soldado hundió su espada en el costado de Jesús para asegurarse que estaba muerto. Sabemos que María Magdalena se mantuvo en vigilia porque aún estaba allí cuando el cuerpo sin vida de Jesús fue bajado de la cruz. Ella y otras mujeres siguieron a José de Arimatea cuando llevó el cuerpo hasta la tumba en el jardín. Y mientras que las sombras se alargaban en el atardecer de aquel viernes, vio el lugar exacto en el que descansaría su maestro y entonces se fue a su casa a preparar especias y perfumes para completar su sepultura. La vigilia de María nos muestra una devoción notable y una notable lealtad. Es una vigilia que contrasta con el comportamiento de los demás discípulos. En las horas más negras, ¿dónde estaban los hombres que habían seguido a Jesús durante 3 años? Ni los más brillantes, ni los más fuertes, ni los más celosos estaban allí. ¿Dónde estaba Pedro que había jurado morir por su Señor? ¿Dónde estaba el ingenioso Mateo? ¿Dónde estaba Felipe y Andrés? ¿Dónde estaba el discípulo amado Juan? La tragedia los había abrumado, su fe tambaleó, pero María Magdalena mantuvo su devoción, permaneció en la escena, quedó firme y en pie mientras que los hombres fuertes huían asustados. ¿Por qué? ¿Cuál fue el secreto de su fortaleza y su devoción? ¿Qué se esconde detrás de su heroica vigilia? Hoy quiero sugerirte una respuesta que vislumbramos en uno de sus encuentros con Cristo. Es una respuesta que se apoya también en las cosas similares que le sucedieron a otras personas en los evangelios. El primer encuentro entre María y Cristo no se describe con muchos detalles, no tenemos el relato completo de lo sucedido, pero tenemos esta declaración. San Lucas nos dice lo que sucedió tempranamente en el ministerio de Jesús. San Lucas 8, versículos 1 y 2. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María,
que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. La primera mujer que menciona Lucas que asistió a Jesús en sus viajes es María Magdalena. Marcos la identifica de la misma manera, y esto está en Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Pensemos en esto por un momento. No son muchos los que caen tan bajo hasta el punto de ser poseídos por un demonio. El punto en el que una compulsión toma el control de sus vidas. Pero María había llegado a ese punto. Las fuerzas del mal la controlaban. La Biblia no nos dice cuál era el problema. Parece que su ciudad natal, Magdala, tenía mala reputación. Sus habitantes eran prósperos con la manufactura y el teñido de telas finas. Había mucho dinero en circulación y muchos vicios. Más tarde los rabíes le atribuían la destrucción de Magdala a su corrupción moral. María había crecido en ese entorno y finalmente, por causa del pecado constante, había sido poseída por los demonios. Pero esto no es todo. Los escritores nos dicen que Jesús había tenido que expulsar 7 demonios de esa mujer. Son demasiados problemas para una sola persona, demasiadas compulsiones, demasiadas cosas fuera de control. Ahora no sabemos si Jesús echó todos los demonios de una sola vez o si María tuvo que acudir a él 7 veces para ser sanada. No lo sabemos. Pero sea como fuere, su vida debe haber sido un desastre, un verdadero desastre. Ahora bien, debe ser muy difícil relacionarse con una persona que está poseída con 7 demonios. Estoy seguro de que conoces personas que parecen tener más problemas de los que pueden soportar. Su entorno, su niñez, parece que todo ha conspirado contra ellos. Todo eso les dejó en la amargura y la inseguridad. Y su vida parece ir siempre cuesta abajo. ¿Tú conoces ese tipo de personas? Estoy seguro que has estado en contacto con algunos de ellos. Tenemos, por ejemplo, a una joven que llamaremos Jan. Jan fue criada en un hogar cristiano, pero se rebeló contra los valores de sus padres. Sintió que eran manipuladores y controladores. Entonces Jan decidió explorar el mundo por su propia cuenta. Y cuando cumplió 15 años, ya estaba atrapada por el alcohol y el abuso de drogas. Se convirtieron en adicciones que no podía abandonar. Jan trató de encontrar el amor que necesitaba en una interminable sucesión de hombres. Convivió con varios novios, pero nunca se afirmaba en una relación. No conseguía tener una relación estable. A veces asistía a la iglesia de su niñez. Recuerdo haberla visto en algunas de las reuniones de evangelización que conduje. Jan estaba interesada, pero no lograba captar el poder y la presencia de Dios. Varias veces pasó al frente durante un llamado. Varias veces se propuso abandonar las drogas, pero siempre regresaba a su vida antigua. El nexo era demasiado fuerte. Tratar de ayudarla terminaba siendo frustrante. Uno quería que ella experimentara el amor de Dios, que pudiera tener un chispazo del significado de una relación con Él. Pero se escurría por entre los dedos. Se ponía fuera de todo alcance. Su vida continuó por una espiral descendente. Todo había comenzado con una típica rebelión adolescente. Pero un problema llevó al otro. Los problemas se fueron acrecentando y en su vida y quedó totalmente fuera de control. Poco a poco su vida fue cambiando. Usamos una palabra para describir personas como Jan. No es muy agradable. Los discriminamos, llamándolos perdedores. Su vida es un embrollo. Tienen toda clase de problemas y parece que nunca salen a flote. Amigos, María Magdalena era una perdedora, 7 veces perdedora. Un problema la había llevado a otro. Los problemas fueron agigantándose hasta que terminó poseída por los demonios. Pero esta mujer, en medio de su fracaso, experimentó una tremenda liberación cuando se encontró con Cristo. Algo sucedió en ella para convertirla en esa mujer valiente que se mantuvo en heroica vigilia junto a la cruz. Y me gustaría sugerir que fue algo más que un simple exorcismo, porque como Jesús mismo lo señaló,
hay que colocar algo mejor dentro cuando se saca fuera al demonio. Los perdedores no triunfan en la vida por el mero hecho de no tener más demonios. Creo que podemos ver la respuesta en algo que Jesús dijo acerca de los que son 7 veces perdedores. Mira, en cierta ocasión Pedro llegó a él y le preguntó cuántas veces estaba obligado a perdonar a quienes lo ofendían. Y Pedro pensó que era generoso en su parte al preguntar ¿hasta 7 veces? Y Jesús le respondió con estas palabras que se encuentran en San Mateo capítulo 18, versículo 22. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En otras palabras, continúa perdonando. Jesús no quería ponerle límite al perdón. Y no se trataba de una cifra exacta, sino de perdonar vez tras vez tras vez. El perdón de Jesús no tiene límites. Y cuando María llegó a Jesús con sus repetidos fracasos, no la despidió como si fuera un juez dudando en darle a una perpetua perdedora una nueva oportunidad. Jesús la aceptó gentilmente, la perdonó generosamente, le dio una nueva oportunidad. Estaba dispuesto a luchar contra los demonios en su lugar. Creo que lo que transformó a esta mujer tan profundamente fue la forma en la cual Jesús la perdonó. Ese fue el elemento clave en su encuentro con Cristo. La Biblia nos lo sugiere. Veamos otra escena que Lucas nos narra en su Evangelio. Lucas 23, 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. María Magdalena se mantuvo en vigilia con un grupo de mujeres que mantuvieron su devoción en una hora difícil. Piensa en las mujeres que Cristo conoció durante su ministerio. Piensa en los fracasos que tuvo que enfrentar. Hubo una mujer que fue sorprendida por los fariseos cuando cometía adulterio. En los días de Jesús el adulterio no era un tema para discutir en un talk show. Era algo que merecía la pena de muerte por apedreamiento. Pero Jesús desarmó a los acusadores con un movimiento hábil. Les dijo lo que aparece en San Juan capítulo 8, versículo 7. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y los vengadores se fueron en silencio. Creo que es muy significativo que Jesús le haya preguntado, ¿ninguno te condenó? A lo cual ella respondió dócilmente, ninguno, Señor. La mujer llamó a Jesús Señor. Había quitado a los atormentadores de la escena. Y cuando ella levantó la vista, todos se habían ido. No es de extrañar que lo haya llamado Señor. Jesús le manifestó su perdón de una manera tan gentil, tan sencilla. Oh, si todos esos hombres airados ya no te condenan, yo tampoco te condeno. Y en el peor momento de su vida, esa mujer escuchó aquellas delicadas palabras de estímulo. ¿Cómo no llamarlo Señor? Vemos la calidad del perdón de Cristo, aún más nítidamente en otro encuentro con un fracasado. Cierta noche Jesús fue a cenar al hogar de un fariseo llamado Simón. ¿Tú conoces la historia? Fue el comienzo del ministerio de Jesús. Recién comenzaba a llamar la atención de la gente. Algunos pensaban que podía tratarse de un profeta. Por eso las mejores personas de la ciudad estaban allí para probarlo. Pero a alguien se las ingenió para entrar sin haber sido invitada. Se acercó al patio, se mezcló con los sirvientes, luego subió los escalones hasta la galería e ingresó al salón del festejo. Al principio nadie advirtió su presencia, el salón estaba atestado de gente que conversaba. Pero entonces comenzaron a percibir un aroma intenso, muy distinto del olor de los alimentos que estaba sobre la mesa. Olía a perfume. Y cuando los invitados hicieron silencio para percibirlo, escucharon los sollozos de una mujer. Entonces Simón la descubrió inclinada sobre los pies de Jesús, que se encontraba reclinado junto a la mesa. Allí estaba su huésped de honor, siendo acosado por una extraña. Las lágrimas de la mujer mojaban los pies de Jesús y ella los secaba con sus cabellos y derramaba sobre ellos un costoso perfume que salía de un envase de alabastro. Simón se sintió indignado por esta intempestiva interrupción. Oh, si él supiese quién es esta mujer.
pero se sintió más molesto aún cuando pudo verle la cara. Esa mujer era conocida en toda la ciudad por su inmoralidad. ¿Cómo era posible que Jesús le estuviera permitiendo que lo tocara? Si realmente era un profeta, pensó Simón, tenía que saber qué clase de persona era ella. En medio del alboroto, Jesús comenzó a narrarle una historia a Simón. Cierto terrateniente tenía 2 deudores, uno le debía $500, el otro 50. Ninguno podía pagarle, por lo que el terrateniente decidió cancelar ambas deudas. ¿Cuál de los hombres, preguntó Jesús, lo amará más? Y Simón, que había escuchado pacientemente, respondió, supongo que el que fue perdonado más. Pero no podía entender cómo se relacionaba esta historia con aquella mujer que estaba haciendo un papelón. Entonces Jesús se lo dijo con todas las palabras. Cuando entré, no lavaste mis pies, pero esta mujer los ha bañado con sus lágrimas. No ungiste mi cabeza, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Entonces pronunció las palabras que se encuentran en Lucas 7:47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, dirigiéndose a la mujer, le susurró, tus pecados te son perdonados. Y todos los presentes esperaban que aquella mujer, a quien consideraban una lacra social, fuera puesta en su lugar. Y eso es lo que hizo Jesús. La puso en la cabecera de la mesa. Les explicó que solo ella había comprendido el significado del perdón y había respondido con abundancia de devoción. Jesús convirtió un fracaso notorio en un ejemplo para todos. A quien se le perdona mucho, ama mucho. Ese es el secreto de las mujeres que permanecieron en vigilia al pie de la cruz. Jesús tenía muchos otros seguidores por aquel tiempo, muchos otros que decían ser leales, muchos otros que querían creer en Él, pero no estaban allí. Casi todos los discípulos habían huido de la escena. Pero a quien se le perdona mucho, ama mucho. Eso es lo que animaba a aquellas mujeres. Apreciaban la calidad del perdón de Cristo. Y les había inspirado una devoción que no había noche oscura o ejecución terrible que pudiera disiparla. ¿Has sentido alguna vez que eres un fracasado? ¿O que has fracasado? ¿O que eres un fracaso? Puede que no seas 7 veces perdedor como María Magdalena o como Jan, pero es posible que hayas luchado contra un hábito que te atrapa vez tras vez. Es posible que te hayas sentido prisionero de las mismas emociones destructivas vez tras vez. Puede que sepas lo que es tratar de acudir a Dios en arrepentimiento por el mismo motivo por el que ya te has presentado innumerables veces. Te sientes como un hipócrita. Te sientes perdedor. Bien, quiero que tomes el ejemplo de aquel extraordinario grupo de personas que se mantuvieron en vigilia junto a la cruz. Quiero que sepas que el perdón de Jesús no tiene igual. El perdón de Jesús puede ennoblecerte. Al que se le ha perdonado mucho, puede amar mucho. ¿Cómo? Tenemos que percibir el valor de quien nos perdona. Tenemos que recibir el perdón de la misma manera que la mujer que secaba los pies de Jesús con sus cabellos. Tus fracasos pueden ser redimidos por el perdón de Cristo, si realmente aprecias el significado de ese acto. Si comprendes cuán gentilmente nos ofrece su perdón, si tocas el corazón del perdonador, si comprendes la importancia de aquel que te extiende el perdón, solo así podrás ser cambiado. El perdón de los humanos suele ser un perdón de dejar las cosas como están, pero el perdón de Jesús nos eleva. Elevó a María Magdalena, la transformó en la primer testigo del acontecimiento más glorioso de la historia humana. Muy temprano aquel domingo por la mañana, María llegó hasta la tumba de Jesús con las especias y los ungüentos para preparar el cuerpo. Pero para su sorpresa, la piedra que cubría la entrada de la tumba había sido movida y el cuerpo había desaparecido. Así que María corrió de regreso a Jerusalén a contarle a Pedro y a Juan. Alguien se había llevado el cuerpo. No sabemos dónde lo han dejado. Aún no podía comprender la idea de una resurrección.
Los 2 discípulos corrieron hasta la tumba del jardín y vieron los lienzos en el interior, pero ningún cuerpo. Pedro y Juan regresaron para contarles a los demás la extraña noticia. Pero María no podía abandonar la escena. No podía soportar la idea de que no podría honrar a su maestro en su tumba. Se quedó allí llorando. Estaba iniciando otra vigilia. Entonces escuchó una voz que le preguntaba: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? María levantó la vista y al principio, ahogada por las lágrimas, no pudo reconocer quién le hablaba. Supuso que era el jardinero y le preguntó por el cuerpo de Jesús. Puedes captar la tristeza en el tono de su voz cuando pregunta lo que está en San Juan capítulo 20, 15. Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Entonces el hombre la llamó por su nombre, María, y esa voz la traspasó. Era la misma voz amorosa que le había dado esperanzas cuando era 7 veces perdedora. La misma voz que había expulsado sus demonios. María lo contempló y exclamó: Raboni, maestro. Corrió hacia donde estaba Jesús y se arrojó a sus pies. Era demasiado maravilloso para ser verdad. Había visto cómo la crucifixión se había llevado la vida de ese hombre. Y ahora estaba allí en pie, sano y radiante. Era emocionante. Sí, tan emocionante como el perdón de Cristo. Y allí, junto a la tumba del jardín, aferrada a los pies de Jesús, María Magdalena volvió a ser la mujer que amó mucho. Era la mujer sorprendida en adulterio y salvada de la humillación. Era la mujer que había ungido los pies de Jesús con las lágrimas. Era todas ellas. Era todas esas mujeres que habían fracasado estrepitosamente. Y todas esas mujeres que se habían sentido terriblemente avergonzadas. Y por encima de todo, era la que había sido ennoblecida por el perdón. Era la mujer a la que el perdón había convertido en heroína. Cristo le dio 2 cometidos importantes. Juan 20, 17. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y así María Magdalena se convirtió en la primera y más importante testigo de la resurrección. Fue la primera que pudo decir: lo he visto levantado de entre los muertos. Pudo testificar que Él estaba en camino al Padre para sellar en las cortes del cielo el perdón que había otorgado en la tierra. A quien mucho se le perdona, mucho ama. Por eso te pregunto, ¿has descubierto la calidad del perdón de Jesús? ¿Has comprendido el valor de aquel que extiende su gracia sobre nosotros? Tus fracasos, tus humillaciones, pueden convertirse en una herramienta a las manos de Dios. Pueden ayudarte a conocer en tu corazón la altura, la profundidad, la longitud y la anchura del perdón de Cristo. Acompáñame en oración. Querido Padre, acudimos a ti con nuestros fracasos, los dejamos ante ti en este momento. Queremos algo más que un perdón ocasional, algo más que recibir el recibo de cancelación de la deuda. Necesitamos ser conmovidos hasta lo más íntimo por tu perdón. Necesitamos conocer más profundamente la inmensidad del perdón para responder de todo corazón, responder con más amor. Ayúdanos a entender cuán maravilloso, cuán misericordioso, cuán generoso es este Cristo que nos ofreció el perdón desde la cruz. Lo pedimos en el nombre de Jesús, en ese santo nombre. Amén. Agradecemos al pastor Robert Costa por el mensaje esta mañana y pedimos al Señor que siga bendiciendo su vida y su ministerio. Y muy bien, solo nos queda invitarlos para el próximo sábado a un nuevo culto de oración aquí en Ñuñoa. Que tengan una linda tarde de sábado y también una muy bendecida semana. Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.